Mi mamá alzó su copa y dijo, el pasado está en el pasado. Perdona a tu padre. Entonces él entró como si nada. La miré a ella, luego al hombre que me abandonó y respondí, no. Tengo 34 años. Y el sábado pasado por la noche, dije una palabra que hizo que 30 personas se quedaran tan en silencio que se podía oír el parpadeo de las velas de mi pastel de cumpleaños. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder, porque si solo les contara el final sin el contexto, pensarían que estoy siendo dramático. Créanme, para cuando lleguemos allí, entenderán por qué esa única sílaba llevaba consigo el peso de unos 28 años. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Uno de esos lugares donde todo el mundo se entera de tus asuntos antes que tú. Mi mamá, Ximena, era el tipo de mujer que podía organizar la kermés de la iglesia, presidir una reunión de la sociedad de padres de familia y todavía tener tiempo para recordarte que tenías la camisa arrugada, todo antes del mediodía. Dirigía nuestro hogar como una producción y las apariencias lo eran todo para ella. Si los vecinos pensaban que éramos felices, entonces éramos felices. Esa era la regla. Mi papá, Gonzalo, era un personaje diferente. Alto, apuesto, el tipo de hombre que entraba en una habitación y se convertía inmediatamente en la persona más interesante del lugar. Tenía una voz profunda y una forma de reír que te hacía sentir como si fueras cómplice de un chiste privado. Las mujeres lo adoraban. Sus amigos lo adoraban. Todo el mundo adoraba a Gonzalo. Todos, excepto las personas que realmente tenían que vivir con él. Verán, este es el asunto con mi papá. Estaba presente lo suficiente como para contar técnicamente como padre, pero nunca lo suficiente como para serlo de verdad. Fue trailero durante la mayor parte de mi infancia, lo que significaba que aparecía cada 2 semanas oliendo a diésel y colonia barata. Me lanzaba un juguete de gasolinera como si estuviera alimentando a un gato callejero y luego pasaba los siguientes 3 días discutiendo con mi mamá o desapareciendo en casa de su amigo Ricardo para beber cerveza y ver el fútbol. Cuando tenía 6 años, se perdió mi cumpleaños porque dijo que se había quedado atascado en un viaje en Saltillo. Mi mamá lo excusó, horneó el pastel ella misma y me dijo que papá me mandaba su amor desde Coahuila. Años más tarde descubrí que en realidad había estado a 30 minutos de distancia en un motel con una mujer llamada Silvia que trabajaba en el Vips de la salida 47. Feliz cumpleaños para mí. Pero el verdadero problema no era que Gonzalo estuviera ausente. Muchos niños crecen con padres ausentes y les va bien. El problema era que cuando Gonzalo estaba cerca, era cruel. No de una manera obvia de darte una bofetada, aunque eso también ocurrió. 2 veces que recuerdo claramente, sino de esa manera silenciosa y quirúrgica que deja cicatrices que nadie más puede ver. Tenía el talento de encontrar la única cosa que te hacía sentir inseguro y presionar sobre ella como si fuera un moretón. Yo era un niño gordito, no obeso, solo rellenito, como lo son algunos niños antes de dar el estirón. Gonzalo se aseguró de que lo supiera todos los días que estaba en casa. Me daba palmaditas en el estómago y decía cosas como, hijo, si sigues comiendo así, van a tener que ensanchar los marcos de las puertas. Lo decía con esa gran risa encantadora, para que sonara como una broma. Y mi mamá le daba un manotazo en el brazo y decía, ay, Gonzalo, ya basta. Pero ella también sonreía a medias, porque Gonzalo era divertido, ¿verdad? Gonzalo solo estaba siendo Gonzalo. Dejé de almorzar en la escuela cuando tenía 9 años. Nadie se dio cuenta durante 2 meses. Mi mamá no era inocente en todo esto, y quiero ser honesto al respecto desde el principio. Ximena no era una mala persona. Sinceramente, creo que me amaba a su manera, pero amaba más la idea de una familia completa que protegerme del hombre que estaba desmantelando lentamente mi autoestima. Broma a broma. Cada vez que Gonzalo hacía algo terrible, la respuesta de mi mamá era la misma. Minimizar, excusar, desviar. Tu padre está bajo mucha presión. No lo dice con esa intención. Sabes que te quiere. Es solo que no sabe cómo demostrarlo. Escuché esas frases tantas veces que se convirtieron en una especie de oración que ella recitaba para no tener que enfrentar la verdad. La verdad era que Gonzalo no me quería. No de verdad, no de una manera que importara. Cuando tenía 14 años, Gonzalo se fue para siempre. No de forma dramática, no con una pelea o un portazo.
Simplemente dejó de volver de sus viajes. Una semana se convirtió en 2. 2 en un mes. Y entonces mi mamá me sentó en la mesa de la cocina con una sonrisa tensa y dijo, tu padre y yo nos estamos tomando un tiempo. Tomándonos un tiempo, como si se hubiera ido a un spa en lugar de mudarse con su novia a Monterrey. Recuerdo estar sentado allí pensando que debería sentirme triste, pero todo lo que sentí fue un extraño y hueco alivio. Como cuando un dolor de muelas finalmente se detiene y te das cuenta de que te habías acostumbrado tanto al dolor que habías olvidado cómo se sentía la normalidad. Durante los siguientes años, Gonzalo fue un fantasma. Una tarjeta de cumpleaños por aquí, un mensaje de texto al azar por allá. Siempre el contacto justo para mantener a mi mamá esperanzada. Y ella tenía esperanza. Mantuvo su foto en la repisa de la chimenea, su ropa en el armario, hablaba de él como si estuviera desplegado en el extranjero en lugar de vivir a 45 minutos de distancia, eligiendo no ver a su hijo. Superé la preparatoria por mi cuenta, saqué buenas calificaciones, jugué béisbol, trabajé en una tlapalería después de la escuela para ayudar a mi mamá con las cuentas, ya que los cheques de pensión alimenticia de Gonzalo eran tan fiables como una puerta de mosquitero en un submarino. Pagué mis estudios en una universidad técnica, me transferí a una universidad estatal y obtuve un título en contabilidad. No es glamoroso, pero resulta que ser bueno con los números es una opción de carrera sólida cuando creces contando cada centavo. A los 26, tenía un trabajo decente en una firma en la Ciudad de México, un pequeño apartamento del que estaba orgulloso y una novia llamada Clara que había conocido en la boda de un amigo. Clara era todo lo que no sabía que necesitaba. Era inteligente, amable, brutalmente honesta de una manera que de alguna manera nunca se sentía cruel. Y tenía una risa que podía llenar una habitación entera. También tenía una familia que realmente funcionaba como una familia, lo cual fue una revelación para mí. La primera vez que fui a casa de sus padres para la comida del domingo, y su papá me preguntó cómo me había ido en la semana y luego realmente escuchó la respuesta, casi no supe qué hacer. Clara y yo nos comprometimos cuando yo tenía 29 años. Nos casamos a los 30. Mi mamá vino a la boda y lloró de la manera en que se supone que las mamás deben llorar. Gonzalo no fue invitado. Ese fue un límite que establecí desde el principio y me mantuve firme. Y fue la primera vez que contradije directamente a mi madre en algo relacionado con mi padre. Me lo discutió durante semanas, me llamó terco, me llamó rencoroso, dijo que lo estaba castigando. Le dije que no estaba castigando a nadie. Simplemente estaba eligiendo no tener en el día más importante de mi vida a alguien que había pasado la mayor parte de mi infancia haciéndome sentir que no valía la pena tenerlo cerca. No me habló durante 2 semanas después de eso, lo cual, sinceramente, fue un buen adelanto de sus prioridades. Pero arreglamos las cosas porque eso es lo que haces con la familia, ¿verdad? Arreglas. Lijas las partes ásperas y finges que la madera de abajo no está podrida. Al menos eso es lo que me han enseñado a hacer. Avancemos hasta este año. Cumplí 34 años un sábado y Clara, siendo el ser humano increíble que es, organizó una cena en un gran restaurante del centro. Nada exagerado, solo un salón privado en la parte de atrás. Buena comida. 30 de nuestras personas más cercanas, amigos de la universidad, compañeros de trabajo que realmente me caían bien. La familia de Clara, mi mamá, mi primo Ricardo y su esposa Sofía, algunos vecinos con los que nos habíamos hecho cercanos. Se suponía que sería simple, una noche agradable de filetes y risas, y alguien inevitablemente haciendo un brindis que se prolongara demasiado. Lo que no sabía era que mi madre había estado planeando algo por su cuenta. Y lo que realmente no sabía era que había estado hablando con Gonzalo durante los últimos 4 meses a mis espaldas, orquestando lo que ella llamó un momento de sanación para nuestra familia. Les voy a contar sobre esa noche, pero primero necesito que entiendan el panorama completo, porque lo que sucedió en esa cena no surgió de la nada. Surgió de 28 años de una mujer que eligió una fantasía por encima de su hijo. Y yo ya estaba harto de ser un personaje en su historia. La semana antes de mi cumpleaños, noté que mi mamá actuaba de manera diferente. No mal, solo extrañamente entusiasta. Me llamó 3 veces en 5 días, lo que para Ximena era prácticamente acoso. Me preguntó qué me pondría para la cena, si Clara ya había elegido el menú, si habría un micrófono. ¿Un micrófono en una cena de cumpleaños? Me reí y dije, mamá, no son los premios Ariel.
Es un restaurante de carnes. Ella también se rió, pero fue esa risa delgada y tensa que hace cuando se está guardando algo, como un globo que teme que explote si lo aprieta demasiado. Debería haber prestado más atención a eso, pero estaba ocupado con el trabajo, ocupado con la vida y, sinceramente, había pasado tantos años interpretando los estados de ánimo de mi madre que me había cansado. Supuse que simplemente estaba emocionada por la fiesta. Tal vez quería hacer un brindis. Bien, que haga un brindis. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Les voy a responder esa pregunta ahora mismo. Mucho, mucho podría pasar. La noche de la cena fue realmente perfecta al principio. Clara había hecho un trabajo increíble. El salón privado tenía estas cálidas luces ámbar, largas mesas de madera dispuestas en forma de U para que todos pudieran verse. Y había pequeñas fotos enmarcadas de mí a lo largo de mi vida esparcidas como centros de mesa. Fotos de bebé, graduación de la universidad, nuestra boda. Una foto verdaderamente horrible de mí a los 15 años con frenos y un corte de pelo de tazón que Clara eligió específicamente porque dijo que forjaba el carácter. La comida fue fenomenal. Filete miñón, verduras asadas. Unos macarrones con queso y langosta en los que todavía estoy pensando días después. La gente reía, las bebidas fluían, y durante unos 90 minutos, me sentí genuina y completamente feliz. Mi amigo Tadeo de la universidad hizo un brindis que consistió principalmente en burlarse de mí por la vez que activé la alarma de incendios en nuestro dormitorio tratando de hacer sopa instantánea a las 2 de la mañana. El papá de Clara, Rogelio, dijo algo tan amable sobre estar orgulloso de llamarme su yerno que tuve que mirar al techo para no desmoronarme. Clara apretó mi mano debajo de la mesa y susurró, «Te mereces esto». Entonces mi mamá se puso de pie. Estaba sentada cerca del centro de la mesa y tenía una expresión en su rostro que reconocí de inmediato. Era su cara de evento, la que ponía cuando estaba a punto de hacer algo que había ensayado. Hizo sonar su copa con un cuchillo, la sala se calmó y ella sonrió, una gran sonrisa temblorosa, y dijo, «Me gustaría decir unas palabras sobre mi hermoso hijo». Hasta ahora todo normal. Las mamás hacen brindis en las cenas de cumpleaños. Eso está permitido. Le sonreí, asentí y Clara me frotó la espalda. Pensé, bueno, aquí vamos. Va a decir algo dulce y probablemente lo hará un poco sobre ella misma, porque eso es lo que hace Ximena. Y luego cortaremos el pastel. Empezó bien. Habló del día en que nací. Como salí gritando como si ya estuviera enojado con el mundo, lo que provocó risas. Habló de lo orgullosa que estaba del hombre en el que me había convertido. Cómo había construido una vida de la nada. Cómo era la persona más fuerte que conocía. Fue realmente hermoso. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta por un segundo. Solo un segundo. Pensé que tal vez había sido demasiado duro con ella. Quizás ella realmente entendía. Entonces su voz cambió. Se volvió más suave, más deliberada, como si estuviera pasando de un brindis a un sermón. Dijo, pero esta noche no se trata solo de celebrar a Bernardo. Esta noche se trata de sanar. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala con una expresión de profunda gravedad, como si estuviera a punto de anunciar la cura para algo. He estado cargando algo en mi corazón durante mucho tiempo, y creo, realmente creo, que este es el momento que Dios ha elegido para que nuestra familia se una de nuevo. Sentí que la mano de Clara se apretaba sobre la mía. Mi primo Ricardo, que estaba sentado frente a mí, bajó lentamente su tenedor. Mi mamá se giró hacia la puerta del salón privado y dijo, «Ya puedes entrar». Y Gonzalo entró. Mi padre, a quien no había visto en más de 4 años, que no había sido invitado, entró por esa puerta con un saco sport y pantalones planchados como si estuviera llegando a una entrevista de trabajo. Había envejecido. Tenía el pelo más ralo, más arrugas en la cara, de alguna manera más pequeño que la figura imponente de mi infancia. Pero esa sonrisa, esa gran sonrisa despreocupada de Gonzalo era exactamente la misma. Me sonrió como si nos acabáramos de encontrar en el supermercado. Como si fuera una agradable coincidencia y no una emboscada en mi propia cena de cumpleaños. No me moví. No hablé. Solo lo miré, de pie en la entrada con las manos en los bolsillos y esa sonrisa en su rostro. Y sentí algo que solo puedo describir como lo opuesto a la sorpresa.
Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Como si hubiera estado esperando toda mi vida a que mi madre hiciera exactamente este tipo de jugada. Y aquí estaba, justo a tiempo. Mi mamá siguió hablando y su voz tenía un temblor ahora. Este temblor emocional que probablemente pensó que la hacía sonar vulnerable, pero que en realidad la hacía sonar como una actriz buscando un Ariel. Dijo, Gonzalo y yo hemos estado hablando durante meses. Ha cambiado. Ha estado yendo a la iglesia. Ha estado trabajando en sí mismo y no quiere nada más que volver a ser parte de la vida de su hijo. Me miró con lágrimas en los ojos. Bernardo, esta noche se trata de perdonar. Te pido, frente a las personas que más te quieren, que perdones a tu padre y lo dejes entrar de nuevo. 30 personas me estaban mirando fijamente. Déjenme decirles lo que se siente, porque a menos que hayan estado en esa posición exacta, no pueden comprenderlo del todo. Imaginen a todas las personas que les importan observándolos en su momento más vulnerable, esperando que representen una emoción que no sienten. Imaginen ser juzgados en su propia fiesta. Imaginen a la persona que se suponía que debía protegerlos de niños, de pie, pidiéndoles que abracen a la persona de la que no los protegió, y haciéndolo en un entorno donde decir que no los hace ver como los villanos. Eso es lo que mi madre me hizo. En mi cumpleaños. Gonzalo se acercó un paso. Todavía sonreía, pero ahora podía ver algo detrás de esa sonrisa. Nervios, tal vez, o cálculo. Dijo, hola, Berna, ha pasado tiempo. Su voz era más suave de lo que recordaba, pero la naturalidad me golpeó como una bofetada. Ha pasado tiempo. Como si acabara de estar de vacaciones. Como si los años de ausencia fueran un conflicto de agenda. La sala estaba en completo silencio. Podía oír los hielos moviéndose en el vaso de alguien. Clara estaba prácticamente vibrando a mi lado. Podía sentir sus ganas de levantarse y decir algo porque así es Clara. Es una defensora, pero también me estaba permitiendo tener este momento porque sabía que era mío. Mi mamá seguía de pie, llorando, todavía esperando que yo interpretara la escena que había escrito en su cabeza. Probablemente se imaginó que esto sería como una película. El hijo distanciado, el padre arrepentido, el abrazo lloroso mientras 30 testigos aplaudían y lloraban. Probablemente había estado ensayando esto durante semanas, imaginando el momento exacto en que me derrumbaría y diría, te perdono, papá. Y entonces me abrazarían por ambos lados y volveríamos a ser una familia. Y ella finalmente podría dejar de mentirse a sí misma sobre las últimas 3 décadas. Miré a mi madre. La miré, de pie con su bonito vestido, sus bonitas lágrimas y su bonita fantasía. Y pensé en cada una de las veces que eligió a Gonzalo por encima de mí. Cada excusa, cada moretón minimizado. Cada vez que me dijo que fuera el adulto cuando yo era literalmente un niño. Cada vez que decía, así es tu padre, como si la crueldad fuera un rasgo de personalidad. Pensé en mi boda, en cómo trató de hacerme sentir culpable para que lo invitara. Pensé en los años de terapia que pagué de mi propio bolsillo porque ella no podía molestarse en reconocer que nuestra familia no solo era complicada, estaba dañada, y ella le había abierto la puerta al hombre que causó el daño. Luego miré a Gonzalo, de pie allí como un invitado de honor en una fiesta a la que no fue invitado, sonriendo como si ya hubiera sido perdonado. Volví a mirar a mi mamá y dije una palabra. No. El silencio después de esa palabra fue algo que nunca olvidaré. No fue el silencio educado de espera de una sala llena de gente esperando que continuaras. Fue el silencio atónito de 30 personas conteniendo la respiración colectivamente porque no podían creer lo que acababan de presenciar. El rostro de mi mamá pasó por unas 4 emociones en 2 segundos. Confusión, sorpresa, vergüenza y luego esa furia de labios apretados que reconocí de cada discusión que habíamos tenido. La sonrisa de Gonzalo no desapareció exactamente, pero se congeló como si alguien hubiera pausado un vídeo en el fotograma equivocado. Me puse de pie. Mi servilleta se deslizó de mi regazo y no la recogí. Miré directamente a mi madre y dije, no tienes derecho a hacer esto. Ni aquí. Ni esta noche. Nunca. Mi voz era firme y, sinceramente, me sorprendió, porque por dentro me sentía como un edificio con los cimientos agrietándose. Pero algo había encajado en su lugar cuando dije no.
Algo que había estado suelto y traqueteando durante años finalmente había hecho clic y me mantuvo erguido. Mi mamá comenzó a hablar, su boca ya formaba la forma de una excusa, y levanté la mano. No he terminado. La sala estaba tan silenciosa. Podía oír el ruido de la cocina a través de la pared. Lo invitaste aquí sin decírmelo. Convertiste mi cumpleaños en una intervención que no pedí. Me pusiste en una situación comprometida frente a todas las personas que quiero para que, si decía que no, pareciera el malo. Eso no es sanar, mamá. Eso es manipulación. Gonzalo cambió su peso. Berna, creo que tu madre solo quería que nosotros. No estoy hablando contigo. Ni siquiera lo miré. Mantuve mis ojos en mi madre. ¿Por qué, mamá? Necesito que me digas por qué pensaste que esto estaba bien. ¿Por qué pensaste que emboscarme era la forma correcta de manejar esto? Ayúdame a entender, porque he pasado años tratando de entenderte y sigo sin encontrar respuestas. La barbilla de mi mamá temblaba. Dijo, ¿por qué no escuchas? He intentado llamar. He intentado hablar contigo y me rechazas cada vez. No sabía qué más hacer. Entonces, tu solución fue un espectáculo público. Dejé que eso se asentara por un momento. No hiciste esto por mí. Lo hiciste por ti, porque no soportas la idea de que tu familia no sea perfecta. Y pensaste que si me presionabas lo suficiente con suficientes testigos, cedería, porque eso es lo que siempre he hecho, ¿verdad? Siempre he cedido por ti. Clara se puso de pie a mi lado. No dijo nada. Simplemente se quedó allí y la solidaridad de ese pequeño gesto casi me quiebra. Mi amigo Tadeo tenía los brazos cruzados y miraba a mi mamá con una expresión que podría cortar la leche. La esposa de Ricardo, Sofía, tenía la mano sobre la boca. Rogelio, el papá de Clara, parecía estar a unos 3 segundos de escoltar a Gonzalo personalmente fuera del lugar. Mi mamá dijo, es tu padre, Bernardo. Lo está intentando. Y le hice la pregunta que había estado guardando durante 20 años. ¿Por qué yo no fui suficiente para que tú lo intentaras? Ella parpadeó. Cuando se burlaba de mí de niño, ¿dónde estabas? Cuando me golpeó, ¿dónde estabas? Cuando se fue y no volvió, y yo tenía 14 años y trabajaba en una tlapalería para ayudar a pagar la cuenta de la luz porque su pensión alimenticia era una broma. ¿Dónde estabas? Estabas esperándolo. Siempre lo estabas esperando y ahora quieres que yo también lo espere. Gonzalo se aclaró la garganta. Sé que cometí errores. No cometiste errores. Finalmente lo miré. Quemar un pan tostado es un error. Olvidar comprar leche es un error. Tú elegiste irte. Elegiste no volver. Elegiste perderte cada cosa que importaba. Y ahora estás aquí con tu bonito saco esperando que te dé una segunda oportunidad como un recuerdo de fiesta. Negué con la cabeza. No obtendrás eso de mí. No te lo has ganado. Me volví hacia la sala. 30 rostros mirándome. Algunos parecían incómodos. La mayoría parecía estar de mi lado, pero no sabían cómo demostrarlo. Dije, lo siento, a todos. Esta no era la noche que ninguno de nosotros planeó. Voy a salir unos minutos, y cuando vuelva, me gustaría mucho que simplemente comiéramos pastel y fingiéramos que esto no sucedió, si a ustedes les parece bien. Hubo asentimientos. Algunas personas dijeron, por supuesto. Tadeo dijo, tómate tu tiempo, hermano. Clara tomó su chaqueta y me siguió. Nos quedamos en el estacionamiento detrás del restaurante y fue entonces cuando la adrenalina se desvaneció y comencé a temblar. No llorando, solo temblando como si mi cuerpo se hubiera mantenido unido por pura fuerza de voluntad. Y ahora había terminado. Clara me rodeó con sus brazos y dijo, estoy muy orgullosa de ti. Y yo dije algo increíblemente elocuente como, creo que necesito sentarme. Nos sentamos en la banqueta junto a un contenedor de basura, que no es el lugar más digno para tener un momento que te cambia la vida, pero no siempre puedes elegir el escenario. Clara me tomó la mano y nos quedamos sentados un rato sin hablar. Un ayudante de mesero salió a tirar una bolsa de basura, nos vio sentados allí y dijo, ¿están bien? Y Clara dijo, fiesta de cumpleaños.
Como si eso lo explicara todo. Y de alguna manera, lo hizo. Cuando volvimos a entrar unos 15 minutos después, Gonzalo ya no estaba. Mi mamá seguía allí, sentada en su silla, sin hablar con nadie. Tenía el rímel corrido y se veía pequeña de una manera que nunca antes había visto. El resto de la fiesta se había reorganizado en torno a su ausencia en la conversación. La gente comía, hablaba en voz baja, haciendo todo lo posible para darle a la noche un final tranquilo. Me volví a sentar y Ricardo se inclinó y dijo, ¿estás bien? Y yo dije, en eso estoy. La mamá de Clara, Diana, se acercó por detrás, me apretó los hombros y dijo, feliz cumpleaños, cariño. Y fue tan simple y tan genuinamente amable que casi me derrumbo allí mismo. Cortamos el pastel. La gente cantó. Fue incómodo, cálido e imperfecto, como lo son la mayoría de los momentos reales. Mi mamá se fue antes de que terminara el postre. No se despidió de mí. Simplemente se escabulló mientras yo hablaba con la esposa de Tadeo. Y cuando noté su silla vacía, sentí algo que no esperaba. No tristeza exactamente, sino la particular pesadez de saber que una relación que has estado tratando de salvar podría no ser salvable. Las siguientes semanas fueron duras. No voy a fingir lo contrario. Mi mamá no llamó. No envió mensajes de texto. Silencio total, que era su movimiento clásico cada vez que no conseguía lo que quería. Había usado la ley del hielo conmigo tantas veces a lo largo de los años que solía entrar en pánico cuando sucedía. Solía apresurarme a arreglar las cosas y disculparme solo para que volviera a hablarme. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, dejé que el silencio permaneciera. Clara fue increíble durante ese periodo. No me presionó para hablar de ello cuando no quería. Y no evitó el tema cuando yo sí quería. Simplemente existía a mi lado con esta presencia firme y sólida que me hacía sentir que tenía tierra bajo mis pies, incluso cuando todo lo demás se sentía inestable. Una noche, llegó a casa con un libro sobre cómo establecer límites con los miembros de la familia y lo dejó en la mesita de noche sin decir una palabra. Lo leí todo en 2 días. También volví a terapia. Mi terapeuta, la doctora Amara, escuchó toda la historia de la cena de cumpleaños sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo, ¿cómo te sentiste al decir que no? Lo pensé durante mucho tiempo y dije, se sintió como algo mío. Como si fuera lo primero que he dicho que me pertenecía por completo. Pasamos las siguientes sesiones analizando la culpa, porque había mucha. Me sentí culpable por avergonzar a mi mamá, culpable por no darle una oportunidad a Gonzalo. La doctora Amara me ayudó a entender que la culpa era el sistema operativo que mi madre me había instalado desde la infancia. Este programa invisible que me hacía sentir responsable de las emociones de todos los demás. Ella dijo, tu madre te tendió una trampa y no caíste en ella. La culpa que sientes no es tuya. ¿Es de ella? Empecé a aferrarme a eso como a una balsa salvavidas. Y lentamente, torpemente, de la manera en que aprendes a usar un músculo que nunca antes has ejercitado, comencé a fortalecerme. Unas 5 semanas después de la cena de cumpleaños, el silencio se rompió, pero no de la manera que esperaba. Estaba en el trabajo un jueves por la tarde, inmerso en un informe trimestral que era tan emocionante como ver secar la pintura en una pared, cuando mi teléfono sonó. Era mi primo Ricardo. Nunca enviaba mensajes de texto durante el horario de trabajo, así que contesté de inmediato. El mensaje decía, oye, llámame cuando puedas. Es sobre tu mamá y Gonzalo. No es una emergencia, pero es algo que deberías saber. Lo llamé en mi hora de comida, sentado en mi coche en el estacionamiento de la oficina con medio sándwich haciéndose viejo en el asiento del copiloto. Ricardo siempre ha sido la persona más directa de mi familia. No endulza las cosas, no juega, y se casó con Sofía, que es aún más directa que él. Así que, cuando Ricardo me contó lo que había descubierto, supe que no estaba exagerando. Aparentemente, mi mamá y Gonzalo no solo habían estado hablando durante 4 meses antes de la cena. Habían vuelto a estar juntos por completo, saliendo, viéndose varias veces a la semana. Gonzalo se había estado quedando en casa de mi mamá los fines de semana, y el truco de la cena de cumpleaños no fue un acto espontáneo de desesperación maternal. Fue planeado, fue una estrategia. Mi mamá y Gonzalo habían diseñado específicamente ese momento juntos.
Hablaron sobre qué invitados estarían allí, cómo cronometrar su entrada, incluso qué debería usar. El saco sport fue idea de mi mamá. Pensó que lo haría parecer respetable. Ricardo sabía todo esto porque Sofía se había encontrado con mi mamá en el supermercado la semana después de la cena. Y mi mamá, aparentemente pensando que Sofía simpatizaría con ella, le había contado toda la historia mientras estaban en el pasillo de los cereales. Le dijo a Sofía que Gonzalo era el amor de su vida, que estaban teniendo una segunda oportunidad y que yo los había humillado a ambos en la cena. Dijo que no entendía por qué estaba tan enojado, que Gonzalo había hecho su mejor esfuerzo como padre y que yo me aferraba al pasado para llamar la atención. Aferrándome al pasado para llamar la atención. Mi propia madre dijo eso de mí. Sofía, que Dios la bendiga, le dijo a mi mamá que emboscar a alguien en su fiesta de cumpleaños no es la forma de facilitar una reconciliación y que tal vez debería considerar cómo se sentía Bernardo en lugar de cómo se veía ella. Mi mamá aparentemente se quedó muy callada y luego cambió el tema a una oferta de detergente para la ropa. La clásica desviación de Ximena. Cuando Ricardo terminó de contarme todo esto, me quedé sentado en mi coche durante mucho tiempo. No estaba enojado. Todavía no. Solo estaba increíblemente cansado hasta los huesos. Cansado de ser el maduro. Cansado de ser el que se suponía que debía entender, se suponía que debía perdonar, se suponía que debía hacer espacio para personas que nunca habían hecho espacio para mí. Llamé a Clara, le conté todo y ella escuchó. Y luego dijo, entonces, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta importó más de lo que ella probablemente se dio cuenta, porque por primera vez, alguien me preguntaba qué quería yo en lugar de decirme qué debía hacer. Lo que yo quería era claridad. Quería establecer un límite tan claro y tan final que no hubiera ambigüedad sobre mi postura. No por venganza, no por ira, por necesidad. Porque había pasado 34 años dejando que mi madre desdibujara las líneas entre el amor y el control. Y si no las dibujaba yo mismo, nadie las iba a dibujar por mí. Redacté una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real, escrita a mano en papel, porque quería que se sintiera deliberada. Quería que mi mamá la sostuviera en sus manos y entendiera que cada palabra había sido elegida con cuidado. Clara se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras la escribía, y la doctora Amara revisó un borrador durante nuestra siguiente sesión. Me tomó 3 versiones para que quedara bien. La carta tenía 2 páginas. No voy a recitarla toda, pero les diré las partes clave. Le dije a mi mamá que la amaba, porque así era, y quería que eso constara. Le dije que la cena de cumpleaños fue una violación de mi confianza y mis límites, y que saber que fue premeditado lo empeoraba, no lo mejoraba. Le dije que su relación con Gonzalo era asunto suyo y que nunca intentaría controlar con quién elegía estar. Pero también le dije que Gonzalo no era bienvenido en mi vida y que si continuaba insistiéndome con él, lo estaba eligiendo a él por encima de mí y necesitaba que entendiera que esa elección tenía consecuencias. Escribí: he pasado toda mi vida tratando de ganarme algo de ti que debería haberse dado libremente. He terminado de actuar para tu aprobación. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser conmigo como realmente soy, no como un accesorio en la historia familiar que desearías tener. También le dije que sabía que habían planeado juntos la entrada a la cena. No dije cómo lo sabía. Solo quería que entendiera que no estaba basándome en suposiciones. Terminé la carta diciendo que la puerta estaba abierta si estaba dispuesta a cruzarla con honestidad, pero que ya no la abriría para personas que seguían cerrándomela en la cara. La envié por correo un lunes. Con acuse de recibo certificado porque quería una prueba de que la había recibido. Mientras esperaba una respuesta, sucedió algo inesperado. La gente de la cena de cumpleaños comenzó a contactarme. No todos, pero suficientes. Tadeo llamó y dijo: amigo, he estado pensando en esa noche durante semanas. Lo que hizo tu mamá estuvo mal, y solo quiero que sepas que te apoyo. Mi compañera de trabajo, Paula, que había estado en la cena con su esposo, me envió un mensaje de texto muy considerado diciendo que admiraba cómo me había manejado y que había pasado por algo similar con su propio padre. Incluso Rogelio, el papá de Clara, me llevó a un lado en una comida dominical y dijo: sabes, no estaba seguro de ti cuando Clara te trajo a casa por primera vez. Pero verte defenderte de esa manera frente a una sala llena de gente, con todas las razones para ceder.
Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la clase de hombre que eres. No voy a mentir, eso me conmovió. Tuve que disculparme para ir al baño unos minutos. La carta llegó a casa de mi mamá un miércoles. Lo sé porque la confirmación de seguimiento me dijo que firmó de recibido a las 11:14 de la mañana. Me quedé mirando esa notificación de entrega durante mucho tiempo, preguntándome qué estaría haciendo en ese preciso momento. ¿La estaría leyendo? ¿Estaría enojada? ¿Estaba Gonzalo allí? No respondió durante 9 días. Cuando finalmente lo hizo, fue un mensaje de texto. No una carta, no una llamada, un mensaje de texto. Decía, recibí tu carta. Creo que estás siendo muy injusto, y espero que algún día entiendas lo que intentaba hacer. Solo quería que nuestra familia estuviera completa. Lo leí 3 veces. Luego se lo mostré a Clara. Ella lo leyó y dijo, sigue sin entender. Y tenía razón. No hubo reconocimiento de lo que había hecho. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que me había lastimado. Solo el mismo estribillo que había estado cantando toda mi vida. Yo era el problema por no seguir su programa. No respondí de inmediato. Se lo llevé a la doctora Amara, quien me ayudó a redactar una respuesta breve y clara. Le respondí por texto, entiendo que así es como lo ves. Te quiero, mamá, pero necesito que respetes mis límites. Cuando estés lista para hacerlo, aquí estoy. Eso fue hace 5 semanas. No ha respondido desde entonces. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque mientras mi mamá elegía el silencio, la vida estaba eligiendo algo muy diferente para Gonzalo. Y aquí es donde necesito que entiendan que no planeé lo que sucedió a continuación. No orquesté nada. A veces el karma simplemente se pone su propio saco sport y entra por la puerta en el momento exacto. ¿Recuerdan que dije que Gonzalo se había estado quedando en casa de mi mamá los fines de semana? Bueno, resulta que Gonzalo no solo estaba reavivando un romance. Estaba estableciendo su campamento. Ricardo me llamó de nuevo unas 3 semanas después de que envié la carta, y esta vez la noticia era más grande. Gonzalo se había mudado con mi mamá, completamente mudado. Su camioneta en la cochera, su sillón reclinable en la sala, sus botas junto a la puerta principal. Mi mamá lo había dejado volver a la casa como si los últimos 20 años hubieran sido una pausa comercial. Pero aquí es donde se pone bueno, y por bueno, me refiero a espectacularmente terrible para Gonzalo. Sofía trabaja en una notaría y estaba procesando un lote de búsquedas de gravámenes en la base de datos del registro público cuando apareció un nombre familiar. Gonzalo Villegas. Mi padre tenía 3 gravámenes pendientes, 2 del SAT y uno de un acreedor en Monterrey. El total era un poco más de 2.400.000 pesos. El hombre que no podía pagar la pensión alimenticia también había descuidado sus impuestos durante la mayor parte de una década. Y al mudarse a la casa de mi madre, una casa que ella poseía libre de deudas, estaba poniendo su propiedad en la mira de sus acreedores. Quiero ser claro. No busqué esta información. Sofía se la llevó a Ricardo. Ricardo me la trajo a mí. Gonzalo no volvía con mi madre porque hubiera encontrado a Dios. Necesitaba un lugar donde caer. Y mi mamá, con su casa pagada y su desesperada necesidad de creer en el cuento de hadas, era el aterrizaje más suave que pudo encontrar. Tenía que tomar una decisión. Podía dejar que las cosas siguieran su curso y ver a mi madre perder todo por un hombre que ya le había quitado tanto, o podía hacer lo que juré que dejaría de hacer, salvarla de sí misma. Elegí algo intermedio. Llamé a mi mamá. Contestó al cuarto timbre y su voz era cautelosa, casi a la defensiva, como si se preparara para otra discusión. Dije, mamá, no llamo para pelear. Llamo porque tengo información que necesitas escuchar y lo que hagas con ella es asunto tuyo. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo, está bien. Le hablé de los gravámenes. Le dije las cantidades. Le dije que el hecho de que Gonzalo viviera en su casa podría poner en riesgo su propiedad, dependiendo de cómo los acreedores buscaran el cobro. Le dije que necesitaba hablar con un abogado, no conmigo, no con Gonzalo, un abogado de verdad que pudiera explicarle su riesgo. Mantuve mi voz tranquila y objetiva, de la misma manera que presentaría un informe financiero a un cliente. Sin emoción.
Sin un, te lo dije. Solo los números. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿cómo sabes esto? Dije, no importa cómo lo sé. Lo que importa es que es verdad y puedes verificarlo tú misma. Los registros del condado son públicos. Otra larga pausa. Luego, tan bajo que casi no lo oigo, me dijo que ya lo había arreglado todo. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Mamá, no voy a decirte qué hacer, pero te pido que por favor, te protejas. Habla con un abogado. Colgó sin despedirse y me quedé allí, en la oficina de mi casa, mirando mi teléfono, pensando en lo agotador que es amar a alguien que sigue cruzando la calle sin mirar y se enoja contigo por señalarle los coches. Esto es lo que pasó en las siguientes 2 semanas. Y me enteré de la mayor parte por Ricardo y Sofía, ya que mi mamá todavía no me hablaba directamente. Mi mamá se habló con una abogada, una mujer llamada Cassandra, que el despacho de Ricardo había recomendado. Cassandra expuso la situación en términos que mi mamá no pudo tergiversar o minimizar. Si Gonzalo permanecía en la casa y los acreedores procedían a cobrar, había escenarios en los que la casa podría ser embargada. Mi mamá tenía opciones, pero todas implicaban que Gonzalo se fuera. Y aquí es donde finalmente se le cayó la careta. Cuando mi mamá le contó a Gonzalo lo que había averiguado y le pidió que le explicara, él no se disculpó. No confesó. Se enojó. Le dijo que había estado hablando con la gente equivocada, que los gravámenes se estaban arreglando y que alguien, es decir yo, estaba tratando de sabotear su relación. ¿Realmente dijo eso? Dijo que yo estaba celoso de su felicidad. Celoso de su felicidad. El hombre que se perdió toda mi infancia porque estaba demasiado ocupado siendo un desastre me acusaba de celos. Mi mamá, con todos sus defectos, no es tonta. Le dijo a Gonzalo que tenía que irse hasta que se resolviera la situación financiera. Gonzalo no se lo tomó bien. Hubo gritos, mucho de su movimiento característico de culpar a todos los demás. Y luego cargó su camioneta y se fue un jueves por la tarde. Le envió un mensaje de texto a mi mamá esa noche llamándola desagradecida. Ella no le respondió. La primera decisión inteligente que había tomado en años. Aproximadamente una semana después, mi mamá me llamó. Esta vez, su voz era diferente. No estaba a la defensiva. No estaba actuando. Simplemente estaba cansada. Cansada de la forma en que yo me había sentido en ese estacionamiento después de la cena de cumpleaños. Dijo, creo que te debo una disculpa. No dije nada. Solo la dejé hablar. Dijo, he tenido tanto miedo de estar sola que me permití creer cosas que sabía que no eran ciertas. ¿Sobre tu padre? Sobre lo que pasó cuando eras pequeño. Se le quebró la voz. Me dije a mí misma que estabas bien, que hice lo mejor que pude, pero no lo hice. Hice lo más fácil, que fue fingir. Seguí sin decir nada. La cena de cumpleaños, dijo. Sigo reviviéndola desde tu perspectiva, y cada vez se ve peor. Me preguntaste por qué pensé que estaba bien, y la verdad es que no pensé en ti en absoluto. Estaba pensando en mí. Tomó una respiración temblorosa. Lo siento, Bernardo, por la cena, por todo. Dejé que el silencio se mantuviera por un momento. Luego dije, gracias por decir eso. Preguntó si podíamos vernos. Dije, sí, pero bajo mis términos. No en su casa, no con público, solo nosotros. Nos reunimos en una cafetería el sábado siguiente. Fue incómodo y crudo, pero me miró a los ojos y lo repitió. La disculpa. Y esta vez se sintió real. No ensayada, no interpretada para una multitud, solo una madre admitiendo que le había fallado a su hijo. Le dije que el perdón no era un interruptor que pudiera accionar, que llevaría tiempo, esfuerzo y constancia. Le dije que Gonzalo era un no permanente, y que si alguna vez intentaba algo como lo de la cena de cumpleaños de nuevo, habíamos terminado. Ella asintió. No discutió. No desvió el tema. Simplemente dijo, entiendo. No estamos arreglados. Quiero ser honesto al respecto.
Nos reunimos para tomar un café cada 2 semanas y es lento y cuidadoso, y algunos días no estoy seguro de que vaya a funcionar, pero lo está intentando. Y por primera vez en mi vida, lo está intentando por mí en lugar de por la idea de mí. En cuanto a Gonzalo, el SAT no es el acreedor más paciente del mundo. Su novia de Monterrey también descubrió la situación financiera y le mostró la puerta, lo que significa que el hombre que pasó toda su vida encontrando lugares cómodos para aterrizar se está quedando sin cojines. No le deseo nada malo. Simplemente no le deseo nada en absoluto. No es mi proyecto. Nunca debió haberlo sido. Clara y yo estamos muy bien, mejor que bien. Me dijo la otra noche que se enamoró de mí la primera vez porque era amable, pero que se enamoró de mí por segunda vez cuando vio que esa amabilidad tenía carácter. Voy a bordar eso en un cojín. El sábado pasado se cumplieron exactamente 2 meses de la cena de cumpleaños. Clara trajo a casa un pastel pequeño. Solo nosotros dos. Le pusimos una sola vela y me dijo, pide un deseo. La soplé y me preguntó qué había deseado. Le dije que no deseé nada. Por primera vez en todo el tiempo que puedo recordar, ya tenía todo lo que necesitaba. Una palabra, una sílaba, 2 letras, y lo cambió todo. Si se llevan algo de esto, que sea esto, ¿no? Es una oración completa. No le deben a nadie una explicación por protegerse, especialmente a las personas que deberían haberlos protegido desde el principio. Y si alguien los embosca en su propia cena de cumpleaños con 30 personas observando y esperando que cedan, no cedan. Pónganse de pie, mírenlos a los ojos y digan la única palabra que les pertenece por completo.